estimadas, estimados alumnos del MBA PUCB que nos siguen desde Arica, Magallanes e Isla de Pascua. Los saludo afectuosamente desde nuestra sede de recreo en Viña del Mar. Profesores, estudiantes de pregrado, alumnis y personal administrativo y de apoyo que nos acompañan hoy. Sean muy bienvenidos a la nueva edición de los e-seminars del MBA PUCB. Este evento está siendo transmitido simultáneamente a través de Zoom y por el canal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Saludamos muy afectuosamente a quienes nos siguen en estas modalidades. Los e-seminars son parte de la formación complementaria para todos nuestros alumnos del Magíster en Dirección de Empresas MBA, como también para los alumnos de pregrado de nuestra universidad. En esta instancia, en donde líderes y referentes del más alto nivel pertenecientes al mundo de los negocios, la política, la gestión, la formación ejecutiva, la formación en ámbitos empresariales, líderes en diferentes ámbitos del sector público y privado, comparte con nosotros temas de coyuntura y trascendencia que potencian la formación continua de nuestros alumnos y egresados. Es para mí muy especial recibir hoy al señor Arturo Undurraga Díaz, quien es vicealmirante en retiro de la Armada. Se desempeña actualmente como profesor en la Academia de Guerra Naval en la asignatura Toma de Decisiones y Liderazgo, y en el Centro de Liderazgo de la Armada de Chile en la asignatura de Ética Profesional. Además, es director de la revista de la Marina. Su formación es de ingeniero en armas con mención en aviación naval. Es piloto y cuenta con un magíster en ciencias navales y marítimas. En esta ocasión conversará con nosotros acerca de liderazgo y manejo de crisis. Es además muy especial para mí hacer esta instancia, aprovechando que estamos en mayo, en el mes del mar, ¿cierto? Por lo cual cobra especial relevancia tanto para la Armada y para nosotros esta actividad. Les comento adicionalmente que al finalizar daremos espacio para que puedan hacer preguntas, tanto presencialmente cuanto de forma virtual a través de quienes nos siguen por las vías telemáticas. Señor Undurraga, el tiempo es suyo. Primero que todo quiero darle las gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por invitarme a conversar con ustedes de liderazgo y manejo de crisis. Me voy a concentrar más en el ámbito del liderazgo. El manejo de crisis es un contexto que también lo vamos a ver al final de la presentación. Así es que aprovecho de complementar un poco lo que dijo Rodrigo respecto a mi presentación. Aquí me presento, el cadete Undurraga del año 76, ingresé yo a la Armada y posteriormente salí a retiro el 2018, en diciembre. Así es que más de 40 años en la institución y por supuesto más de 40 años teniendo jefes, tratando de liderar la institución. Si lideré o no, habría que preguntarle a la gente que trabajó conmigo, pero al menos lo que pretendo hoy día es venir a transmitirles mi opinión respecto a qué es lo que es importante en el caso de todos los que están aquí presentes, los que están en forma híbrida, si es que quieren liderar el día de mañana o si ya hoy día están liderando. Cuando les digo liderar, significa que ustedes tienen desde una persona hasta 5.000, 20.000 bajo el alero de ustedes o colaboradores colaborando con ustedes. Esta frase espero que les haga sentido al término de la presentación. Sé feliz y liderar se te hará fácil, que es un poco lo que les quiero transmitir hoy día. ¿Y por qué el liderazgo está tan, entre comillas, de moda hoy día? La cantidad de... ustedes ven este cuadro que está acá al lado, es de un seminario que tuvimos con la Universidad de Cambridge y el Ministerio de Defensa del Reino Unido el año 2020, y esta diapositiva es de ello. Y miren, en Amazon más de 60.000 libros respecto al liderazgo. Y lo que llama la atención es lo que ustedes ven aquí, que en los últimos 30 días, en ese periodo, en un mes que hubo el año 2020, llegaban a Amazon 14 libros diarios de liderazgo. ¿Por qué es tan importante entonces el tema del liderazgo? En lo personal creo que es por el poder que ejerce la persona que lidera. Tiene gente a su cargo,
tiene gente que colabora con él y puede ejercer una influencia negativa o positiva sobre esas personas. Y eso es lo que vamos a conversar un poco. Y no vamos a ver, si uno empieza a entrar en el ámbito de las teorías del liderazgo, hay una cantidad enorme, partiendo desde lo que ustedes ven ahí a mano izquierda, el gran hombre, que es una teoría que creó Tomás Carlyle, que comparó varios héroes, comparó líderes exitosos y dijo, ¿saben qué? El líder nace para ser líder. O sea, en teoría, aquí en esta sala, los que no nacieron para ser líderes no pueden ser líderes. Esa fue la conclusión que llegó Carlyle. Y posteriormente se fueron desplazando hacia la derecha y llegaron a las teorías motivacionales, teorías del rasgo. Dijeron, ¿saben qué? Los líderes tienen que tener un rasgo característico, algo común, que los hace líderes. Y así siguieron las teorías. Después se fueron a los contextos. Dijeron el liderazgo situacional. Dijeron un líder puede ser, en una situación puede ser líder, pero en otro contexto puede que no sea líder. Y todo esto que ustedes ven ahí, la teoría transaccional, que es la muy común llamada de látigo y zanahoria. El transformacional, que está muy en boga hoy día. El líder como agente de cambio, otra teoría más. Muchas teorías. Y si seguimos al año 2050, e incorporamos inteligencia artificial generativa, vamos a tener una cantidad de teorías gigantescas. ¿Listo? Lo que sí es importante que sepan de que, miren aquí este cuadro que presenta las cualidades indispensables, Maxwell, las cualidades indispensables que tiene un líder, 21 cualidades, carisma, generosidad, iniciativa, escuchar, prácticamente es el hombre perfecto acá. Entonces, efectivamente uno se empieza a frustrar de repente cuando lee los libros de liderazgo porque dice, la verdad es que yo no tengo todas esas cualidades que están ahí. O en el caso nuestro, en el caso militar, los ingleses dicen que tiene que tener 12 cualidades el líder. En el ejército de Estados Unidos también hablan de 12. Entonces, uno empieza a decir, parece que no tengo las condiciones o yo no nací para ser líder. Y en ese sentido, lo que les quiero dejar súper claro es que los psiquiatras, los psicólogos, los neurocientíficos, hay absoluto acuerdo que cualquiera puede liderar, cualquier persona puede liderar, no se nace para ser líder. La genética ayuda, aporta, pero menos de un 30%. ¿Y qué creo yo? ¿Y qué es lo que quiero transmitirles hoy día? Que más que tal vez tener una gran cantidad de cualidades para poder liderar, yo creo que el líder tiene que preocuparse de una sola cosa, que es ser mejor persona y hacer de sus colaboradores mejores personas. ¿Listo? Eso es súper importante. O sea, es una condición. Yo requiero tener una condición previa si es que pretendo liderar. Y esa condición es la que les voy a describir. Y lo otro que hace el líder es tomar decisiones. Y de eso también vamos a conversar. ¿Ok? ¿Y qué les vamos a mostrar con la primera? Esa condición previa que quiere una persona que quiere liderar. Es la capacidad de relacionarse. La capacidad de relacionarse, que es súper importante. Y eso es lo que les voy a tratar de transmitir ahora. Y después, proteger el cerebro, que vamos a conversar un poco de eso también. El fin del ser humano es la felicidad. Esta es una frase de Aristóteles. Y cuando uno piensa que lo que uno busca en general, la felicidad seguramente es tener cosas materiales, yo aquí les muestro un estudio del año 2000 de la American Psychology Association, que es una revista que publicó David Mayer, en que hablaba que en el caso de los norteamericanos, entre el año 56 y el 98, este es un artículo que se publicó en el año 2000, dijo, ¿saben? En Estados Unidos hemos crecido, el ingreso per cápita ha crecido casi un triple en prácticamente 40 años. Se ha triplicado. Y resulta que la felicidad, somos menos felices. Bajamos de un 35 a un 33%. Y se produce una paradoja. Tengo muchas cosas materiales, pero resulta que en términos de felicidad no estoy siendo feliz. Y aquí les voy a mostrar otro que ustedes también lo deben conocer. Este comentario: he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de las demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. ¿Saben quién escribió eso, no? Steve Jobs, antes de morir, el año 2011. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cómo estamos en Chile? Aquí les muestro esto de la fuente de MOL, del 20 de febrero del 2023. Y este es el programa de salud mental que hay en Chile. Y muchas veces dijimos que fue la pandemia lo que nos trajo el problema de salud mental. Y no fue la pandemia. Si ustedes ven,
el mismo artículo dice que el problema de salud mental venía arrastrándose de antes. Y si ustedes ven el gráfico, efectivamente es así. Y aquí este artículo que fue publicado el 30 de abril, en las últimas noticias dice, mal diagnóstico para las enfermedades laborales. El 67% son patologías mentales. Y aquí dice, para tratarse una enfermedad mental de origen laboral. Por eso les digo que es súper importante la tarea que ustedes realizan, porque ustedes, cuando les digo que influyen positiva o negativamente en la gente que trabaja con ustedes, es lo que provoca esto. Por eso es tan importante la tarea que ejercen ustedes como líderes. El año 1928 se hizo un experimento en la Universidad de Harvard. Dijeron, ¿cómo podemos determinar la felicidad? ¿Cómo podemos verificar qué lleva a ser feliz a una persona? Y decidieron hacer un estudio con alumnos de segundo año en la Universidad de Harvard. 124 alumnos. Y les preguntaron, ¿qué los haría felices a ustedes en su vida? Y en general la mayoría contestó dinero, recursos y ser famoso. Eso fue lo que prácticamente dominó la respuesta. Dinero y ser famoso. El estudio comenzó el año 1928. El estudio sigue hasta el día de hoy. Lo pueden ver en YouTube. Es realmente entretenido. Robert Waldinger, el actual director, y es muy entretenido escuchar sobre este experimento. ¿Y qué es lo que hicieron? A estos alumnos de segundo año de universidad les fueron haciendo un seguimiento de su vida. Los entrevistaban a su familia, los entrevistaban en el trabajo, a sus jefes, entrevistaban a sus hijos. Hicieron un seguimiento no solamente de entrevistas, sino que además les hicieron un seguimiento médico para determinar cuán saludables estaban. Aquí tienen un caso que partió a los 19 años y aquí ya iba a los 87. El experimento sigue hasta el día de hoy, con los hijos y los nietos de estas personas. Pero para no ser solamente en un estrato social, que era la Universidad de Harvard, con un estrato social relativamente alto, se fueron a los barrios más pobres de Boston. Y el experimento aumentó de 120 personas a más de 700. Y les hicieron la misma pregunta. Y en general la respuesta era la misma. Recursos, dinero y además ser famoso. Finalmente, al día de hoy, Robert Waldinger, lo vamos a escuchar, está en inglés, pero después hacemos un resumen muy corto y vamos a escuchar qué es lo que dice él después de estos más de 70 años haciendo este experimento con las personas para determinar cuán felices fueron finalmente. Aquí hubo casos de personas que terminaron con alcoholismo, esquizofrenia, Alzheimer, gente que fue exitosa. Aquí en este experimento estuvo John F. Kennedy, que fue presidente de Estados Unidos. Así que, como ven, hubo un abanico bastante grande. Y veamos qué es lo que dice Waldinger del resultado de este experimento. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. ¿Qué es lo que dice Waldinger en ese video? Dice, llegamos a una conclusión clarísima, después de estos más de 70 años de estudio de todas las personas que estaban en el experimento, y que lo que hace más feliz a las personas y más saludable es el contacto social, las relaciones humanas con la familia, con los amigos y con la comunidad. O sea, no era tener más, no era tener más plata, más recursos, más materiales. No era eso, era la conectividad social. Eso hizo más famoso, no más famoso, sino que eso fue lo que hizo más felices a estas personas. Y como les digo, fue un seguimiento que le hicieron a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes, cuando trabajen,
cuando estén en el ámbito laboral, usted es fundamental de que lleguen en un estado anímico, en un estado psíquico, en un estado mental, que se sientan bien. Porque si ustedes no se sientan bien, van a llegar al trabajo y evidentemente la actitud que van a tener con la gente que colabora con ustedes no va a ser una actitud buena. Si están con problemas personales, están con problemas graves, van a llegar a la pega y no van a saludar seguramente a la gente, no van a ir a felicitar al que está de cumpleaños ese día. Por eso es que es tan importante que yo tengo que tener una condición previa para poder liderar. Y esa condición es que yo anímicamente, físicamente, psíquicamente, mentalmente, tengo que estar en muy buena condición. Y aquí, miren, esta fue una española, una periodista que escribía: la cantidad y calidad de nuestras relaciones sociales afectan nuestra salud física y mental. La droga que voy a recomendar es mejor que la morfina o la cocaína. Y dice, y esa droga maravillosa es ni más ni menos que los amigos. Independiente que la importancia de la familia está súper clara. Y creo que la importancia de los amigos, les voy a mostrar una imagen que creo que refleja en muy buena forma, es poco académica la imagen, pero creo que refleja en muy buena forma la importancia de la amistad. Y cuando hablamos de felicidad, no nos referimos de que ustedes tengan que estar en un buen estado de salud, en un buen estado mental, que estén contentos en lo que están haciendo. No significa que no tengan problemas, porque todos tenemos problemas. Si yo les preguntara a ustedes, levantar la mano, no se preocupen, no les voy a preguntar, pero ¿quién tiene alguno de estos problemas? Algún tipo de deuda, algún problema de salud, problemas con la pareja, lo están pasando mal por algún motivo. Me defraudé un amigo o una amiga, algún problema familiar, el sueldo no es suficiente. ¿Quién tiene algún problema de este tipo? Seguramente la mayoría va a levantar la mano. Este ejercicio lo hice la otra vez en la Universidad de San Sebastián y prácticamente todos levantaron la mano y me dijeron, bueno, obviamente todos tenemos alguno de esos problemas. Sí, efectivamente. Pero aquí les voy a contar otro tipo de problema. Esto salió hace poco en EMOL y que fue el caso del exministro Solminiak, que tuvo lamentablemente, como dice ahí, su hija mayor sufrió una trombosis cerebral y que es irreversible. Y cuando les notificaron de que ya la trombosis era irreversible, la señora de él, la mamá de esta niñita, murió 2 semanas después. Él cree que incluso su señora murió de pena por la noticia que recibieron de su hija. Esa es una imagen de una UCI. Yo en noviembre de este año estoy en el equipo me gusta la triatlón, me gusta el deporte, y estoy en el equipo, estábamos entrenando en bicicleta, y habíamos un grupo de 3 personas, y una de las personas que andaba con nosotros tuvimos un accidente y lo atropelló una camioneta. Y desde noviembre, que estuvo en la UCI del hospital 3 meses, y actualmente está en una clínica en Santiago rehabilitándose neurológicamente. Ya lleva 6 meses entre UCI y la clínica en Santiago. Y este es el caso de un teniente de la Armada, que es integrante de ese grupo que ustedes ven ahí, grupo de rescate, se llama Grupo de Reacción Inmediata, el GRI, que es un grupo que tiene la Armada y que realiza diferentes operaciones, pero realiza esa que ustedes ven en la pantalla arriba con el helicóptero, cuando hay, por ejemplo, buques que están cometiendo algún tipo de delito, algún tipo de infracción, se dejan caer, como ustedes ven ahí en Fast Road, realiza mucha actividad operativa y por supuesto es un grupo bastante elite dentro de la institución. Bueno, el teniente que lideraba ese grupo, por un accidente del servicio, le tuvieron que amputar una pierna, pero la amputación de la pierna es muy arriba, así que por lo tanto no puede usar prótesis, tiene que andar con muletas permanentemente. Entonces, cuando uno pregunta si esto es un problema, ¿quién tiene problemas de este tipo? Ahí ya las manos no son vacías, sino que se reduce bastante. Y en el fondo no es que yo quiera minimizar los problemas que ustedes tienen, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces estamos siempre amargándonos de cosas que pasaron y estamos angustiados de cosas que vienen. Y los expertos dicen que son las primas hermanas de la depresión. Por eso que es importante vivir el día a día. Vivir el día a día, gozar el día a día. Me levanté en la mañana y me voy a lavar los dientes, debería estar agradecido de eso. Pero nos amargamos de cosas que realmente, cuando uno compara, dice, parece que el problema que yo tengo no es tan grave. Por lo tanto, lo primero que les quiero transmitir
el primer mensaje que les quiero transmitir es la importancia de saber conectarse con el otro. Más que 21 cualidades que decía Maxwell o las 12 cualidades que dice la Marina inglesa, lo más importante el día de mañana ustedes quieran liderar es saber conectarse con el otro. El contacto social, la capacidad de relacionarse con el otro, empatía, ponerse en el lugar del otro. Eso, a mi juicio, es una condición previa si ustedes quieren liderar. ¿Y cómo también se contribuye a eso? Protegiendo el cerebro. Y aquí volvemos a las teorías. Ustedes ven ahí están todas las teorías transformacional, universal, poder, influencia, una serie de teorías de liderazgo. Pero me voy a concentrar en una que ya no es teoría. Y que hoy día, porque incluso ahora está la teoría no solamente del leadership, del liderazgo, sino que está de los followership. Hoy día ya no solamente se estudia a los líderes, sino que se está estudiando por qué la gente sigue a esa persona. Entonces se está estudiando a los colaboradores, la gente que trabaja con esos líderes, para que vean ustedes cómo se diversifica este tema. Pero aquí hay una diferencia. El neuroliderazgo es ciencia, es neurociencia. Aquí ya no hay teoría. Y de eso es lo que vamos a conversar, porque yo les dije que hay que proteger el cerebro, y les quiero contar por qué hay que proteger el cerebro. Este video se los recomiendo, es de un neurocientífico argentino, Facundo Manés, que tiene un video en BBVA que dura aproximadamente 55 minutos y que dice conocer el cerebro para vivir mejor. Acuérdense que hablamos que la condición mental, psíquica en que yo me tengo que encontrar para poder liderar, ojalá sea óptima, ser feliz. Lean, les recomiendo este video. ¿Qué es lo que dice Facundo Manés y que coincide con la mayoría de los neurocientíficos que hablan en esta área? Lo primero es que el cerebro nuestro tiene dos mecanismos y no ha cambiado hasta el día de hoy. Puede avanzar la tecnología, inteligencia artificial generativa, lo que ustedes quieran. El cerebro nuestro sigue siendo el mismo de hace 200.000 años atrás. Exactamente el mismo. Tiene dos mecanismos de sobrevivencia. Uno que es de amenaza y el otro es de recompensa. Amenaza significa que, acuérdense que cuando vivíamos en las cavernas, había que defenderse de los depredadores. Por lo tanto, amenaza, el cerebro reacciona inmediatamente, en forma instintiva, huye. Y libera dos hormonas, la adrenalina, por eso que cuando estamos nerviosos nos empieza a aumentar la adrenalina, y el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, por eso, acuérdense cuando veíamos antes el caso de Moll, de cómo han aumentado las patologías mentales producto de, en el ámbito laboral. Acuérdense, amenaza. Si yo soy un jefe complejo y que le hago la vida, entre comillas, imposible a la gente que trabaja conmigo, yo lo que estoy provocando en esa persona es que está permanentemente estresada. Porque esa persona está asustada de su jefe, por lo tanto vive bajo amenaza. Está permanentemente liberando cortisol, la hormona del estrés. Por eso es tan importante el trato que yo le doy a la persona con la que trabajo. Ese es un mecanismo, y el otro es el mecanismo de recompensa, que es cuando a usted le gusta algo, está contento, comer chocolate es un mecanismo de recompensa. ¿Por qué? Porque libera dopamina, que es la hormona de la felicidad. Eso es súper importante porque hasta el día de hoy funcionamos exactamente igual, no hemos cambiado. La inteligencia colectiva es mucho más que la individual. Se han hecho experimentos. Acuérdense que antiguamente la idea que había del líder era que lo sabía todo. El líder tenía que dominarlo todo, y no es así. Está demostrado que la inteligencia colectiva es mucho más que las individuales. El vínculo humano es irreemplazable. Y aquí hay un tema, con lo que ya habíamos estado conversando, que es súper importante, que muchas veces pensamos que las redes sociales, que sin duda es una realidad hoy día, pero las redes sociales no nos conectan. Hay un video muy bueno de Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española, que dice que estaba en su consulta y entró a su consulta una famosa influencer española. Y se sentó esta influencer española y ella se asombró y le dijo, mal que mal la conocía porque era famosa, y le dijo, ¿qué te trae por acá? Y ella le contestó y le dijo, me quiero suicidar. Las redes, y lo dicen los neurocientíficos, las redes sociales no contribuyen al contacto humano, o sea, no reemplazan el contacto humano. El aislamiento nos mata. Cuando ustedes están con un problema, si se aíslan, el aislamiento mata.
Es súper importante abrirse, contar el problema que tienen. Y concentrarnos en el presente, lo que les decía adelante. Estamos muy acelerados, estamos muy en un mundo acelerado, ¿ya? Y de inmediatez, pero hay que aprovechar de vivir el presente, gozar el día a día. Manés dice que estos elementos son fundamentales para predecir el éxito de un equipo. Alto nivel de empatía, lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Varias voces dominantes, no solamente el líder, ojalá haya varias voces que aportan, y finalmente diversidad de caracteres. ¿Por qué? Porque yo voy reduciendo los prejuicios. Todos tenemos prejuicios, tenemos sesgos también, y vamos reduciendo eso. Y dice, ¿qué es lo que hay que hacer para proteger el cerebro? Vía social activa. Esto lo dice el neurocientífico. Acuérdense del experimento de Robert Waldinger, el que le mostré antes. Dice exactamente lo mismo. Vía social activa. Empatía, altruismo, ejercicio físico, dormir bien, dieta rica en verdura, manejar el estrés, un hobby. Insisten mucho en la importancia de tener un hobby. Deporte, música, arte, fundamental. Y las 5 viñetas anteriores son gratis. Estas 5 que están ahí, sin considerar la dieta rica en verduras, que a veces es más caro, pero en general las 5 viñetas son gratis. Por lo tanto, vuelvo a la imagen que les había mostrado antes. Cuando uno habla de liderar, mi opinión es que si yo no estoy en una buena condición psíquica, mental, física, y no estoy contento, no estoy feliz, me va a ser difícil liderar. Si yo estoy en esa condición, todo se me va a ir dando. La cohesión del equipo con el que trabajo, el éxito, el resultado de venta, todo lo que ustedes quieran, créanme que va a venir por defecto. Esa es por lo menos la experiencia que a mí me tocó ver en mi institución por más de 40 años, con jefes de personalidades muy distintas. Y la mirada tradicional de la administración era esta. El líder arriba. El líder lo sabe todo. El líder es el que da la respuesta. Esa era la mirada tradicional. Los altos directivos en esa posición y los colaboradores todos abajo, con poca iniciativa y nada más que concentrados en hacer un trabajo puntual. Esa es la mirada tradicional de la administración. Pero hoy día ha cambiado. Era top-down, de arriba hacia abajo. Hoy día ha cambiado. Si quieren hagan un círculo, una elipse, como quieran. Ya no, el líder ya no está arriba. Hoy día todos participan. La idea es empoderar a la gente con la que yo trabajo. Cuando ustedes empoderan a esa gente se siente con más libertad de aportar con ideas. Por lo tanto, crece la creatividad de la empresa, de la organización. Por lo tanto, el líder ya no es... Incluso se habla que antes la administración antiguamente era un ego-sistema. Ego, yo, el líder, tengo que destacar sobre el resto. Y que hoy día ya pasa de un ego-sistema a un ecosistema. Todos participamos. Súper importante. Hoy día la administración moderna es así. Todos colaboran. Y en el ámbito militar es igual. Nosotros le llamamos Mission Command. Y que significa que el comandante da su intención y le entrega iniciativa a su gente. Súper importante. Porque hoy día la información y los contextos están cambiando tan rápido que no hay tiempo para uno querer controlarlo todo. Uno tiene que entregar iniciativa. Ahora, entrando en el ámbito del liderazgo en crisis. Las crisis de partida no avisan. No hay receta para las crisis. Hay de todo tipo. Puede haber crisis de personas, con personas, puede haber crisis en una empresa, resultados, en crisis de venta, de reputación, imagen. Distintos tipos de crisis. Y los orientales dicen que las crisis generan oportunidad. De hecho, lo que ustedes ven ahí, si ustedes ven, en el caso en lenguaje mandarín, el chino y en japonés,
Miren, el primer símbolo es exactamente igual en ambos idiomas y significa peligro. Pero cuando ustedes combinan los símbolos significa oportunidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de crisis, Einstein dice lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países porque las crisis traen progreso. Muchas veces, efectivamente, las crisis en una empresa, las crisis en nuestra institución, nos han traído progreso. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Y por eso les puse, en una crisis, una sola vía que se pierda hace una enorme diferencia. Esto es fundamental. Este es un libro que se llama The Right Thing, que es la historia de un comandante de un submarino atómico, que es la persona que ven en la imagen, el comandante Badel, que estaba navegando en su submarino atómico, con autoridades civiles a bordo del submarino, y él estaba haciendo demostraciones. Y estaba sumergido y resuelve hacer una florada de emergencia. Este es un submarino atómico que estamos hablando de más de 40.000 toneladas. Una cosa muy grande y que además anda a mucha velocidad. Resolvieron hacer esta florada de emergencia, que sale como un verdadero misil del agua, y lamentablemente por un error humano impactaron a un pesquero japonés. Esto fue en las costas de Hawái. Y al pesquero japonés lo partieron por la mitad. Y lamentablemente, para peor, el pesquero japonés era una escuela de pesquería, donde había alumnos de secundaria a bordo del buque. Así que de las 9 personas que murieron, 4 eran alumnos de secundaria. Así que aquí el libro es muy bueno y la experiencia que se saca de esta crisis en particular es hablar siempre con la verdad, que finalmente lo que dice el comandante Badel. Tuvo presión mediática, presión de sus mismos pares, tuvo crítica, fue muy criticado por sus pares, pero finalmente dice una de las experiencias sacadas de esta crisis fue definitivamente hablar con la verdad, siempre, siempre, especialmente en una crisis. En las crisis es cuando el líder se valida, porque cuando ocurre una crisis, toda la gente que trabaja con uno tiende a mirar al jefe, al gerente, al CEO, miran a la persona que está arriba para que tome el control. En las crisis así ocurre. El año 2008 yo estaba de comandante ese rompehielos Biel. Me tocaba hacer reaprovisionamiento de las bases antárticas. De hecho, esa fotografía fue sacada por uno de los 2 helicópteros que andábamos trayendo a bordo. Y lamentablemente estábamos en esa situación que ustedes ven ahí y se me murió un hombre de mi dotación. O sea, cuando hablamos de crisis, podemos hablar de crisis en lo personal. Y llevaba apenas 10 días de comandante, muy poco. Y se me murió un hombre de mi dotación, el cabo peluquero, Miguel Fica, que en paz descanse. Y lamentablemente eso genera un impacto enorme en un buque, porque no somos tantos, en ese buque éramos 140, tenemos mucha camaradería, mucha cohesión, porque ustedes comprenderán que navegamos meses en un espacio relativamente restringido. Y si ustedes me preguntan, este fue el día más triste de mi carrera naval. Tuvo el accidente a bordo, se cayó una cubierta a otra, lo aerovacuamos en helicóptero a la base Frey, pero finalmente la base Frey, los equipos médicos no pudieron contenerlo y finalmente Miguel falleció por un infarto. Así es que esto evidentemente impacta en toda una dotación. Así es que es en estos casos cuando uno tiene que tratar de sacar fortaleza y salir adelante, porque además teníamos que seguir con la misión. La Armada de Chile tenía un compromiso que tenía que concretar. Así que teníamos que seguir navegando y teníamos que seguir reabasteciendo la fase. Varada Unidad Naval. El 2004 yo estaba de comandante en uno de esos buques. En uno de esos buques son 3 misileras. E hicimos esa navegación que ustedes ven en esa, ¿cómo se llama? Rojo, ese color rojo. Y esa navegación, lamentablemente, donde termina, donde se ve ahí la circunferencia esa de color rojo,
Ahí una de nuestras misileras, que es la que ustedes ven a la derecha, se varó, chocó con una roca. Y el buque tuvo un principio de inundación, por lo tanto se empezó a hundir. Ustedes ven ahí el nivel del agua cómo estaba subiendo. Es aquí donde se valida el líder. Y aquí ese día se validó absolutamente el comandante de ese buque. Era un compañero mío, él iba durmiendo, así que despertó con el choque y lideró también la situación, que después fue muy destacado, fue felicitado porque finalmente lograron salvar el buque. ¿Y qué características, si ustedes me preguntan, tenía ese comandante? Uno, era cercano con la gente. Acuérdense, relaciones sociales, capacidad de relacionarse con el otro. Era muy cercano, era muy querido por su dotación. Tenía una cohesión del equipo enorme. Y eso facilitó todo el proceso posterior. En el ámbito ya de los negocios, en el ámbito que ustedes dominan, esta es una empresa, no sé si han escuchado a Simon Sinek. Simon Sinek es un motivador inglés que habla mucho de liderazgo. Tiene conferencias muy buenas en YouTube que se llaman TED Talks, son muy buenas. Y Simon Sinek siempre me ha llamado la atención que menciona mucho esta empresa, pero es notable. Esto es Barry Wayne Miller, una empresa de packing, que de la noche a la mañana le cortaron el 30% de las compras. O sea, era inmediatamente una crisis para esta empresa. Y finalmente resolvieron que había que producir un ahorro de $10 millones. ¿Qué implicaba eso? Había que buscar la forma de ahorrar esa cantidad de plata. Y normalmente en estos esquemas, lo que inmediatamente viene a la mente de los jefes, de los gerentes, de quienes lideran, es traigan la planilla del capital humano y veamos a cuánta gente tenemos que desvincular. Normalmente se va por ese camino. ¿Cuál es la gracia de Bob Chapman, el CEO de esta empresa? Le comunicó al directorio que él no iba a echar a nadie. Suena raro porque uno dice, si no echa a nadie, ¿cómo va a ahorrar? Y lo que él hizo fue, desde él hasta el último hombre de su empresa, tenían que tomar un mes de vacaciones obligatorio sin recibir sueldo. Vacaciones obligadas, no pagadas, pero desde él hasta el último hombre. Bueno, ¿qué provocó eso? Que esta empresa no ahorró $10 millones. Al término del año ahorraron $20 millones. Porque además entre ellos mismos se ayudaban. Si es que hay alguien que no podía permanecer un mes sin sueldo, otra persona que sí podía le decía, yo me voy a tomar 2 semanas tuyas, así que en vez de tomar 4 voy a tomar 6 semanas. Y tú toma 2 nomás. Entonces, ahí está la reacción de un líder en una crisis. Se pone en el lugar del otro. Él tenía una frase muy buena que decía, es preferible que todos suframos poco a que pocos sufran mucho. Ese es un líder. Fue innovador, de alguna forma, Chapman, porque fue una idea bastante buena, innovadora. Aquí hay otra idea, y por eso les menciono, porque en las crisis hay que ser innovador. Esto no fue una crisis, pero aquí tenían un problema de gasto en servicio en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Esta es una historia que es bastante conocida, pero parece que cada vez que pregunto no la conocían mucho. O sea, la otra vez me llamó la atención que no mucha gente la conocía. Y en este aeropuerto, el problema que tenían eran en los baños de hombres, en los urinarios. Los hombres, lamentablemente, eran muy cochinos, en el sentido que los urinarios vivían sucios y por lo tanto gastaban mucho en contratación de servicios para hacer limpieza. ¿Listo? Así que había que buscar una solución. Y uno puede empezar a pensar en un montón de soluciones. Contratar más servicio de limpieza, pero hay más gastos. Bueno, aquí la innovación, ¿cuál fue? Súper simple y súper barata. ¿Captan, no? Es una mosca. Yo personalmente estuve en el aeropuerto y no me tocó una mosca, pero había una abeja. Y ahí es lo que uno hace cuando ve la abeja al centro. Y eso evidentemente contribuyó al ahorro de recursos y se bajó inmediatamente el gasto. Por eso que es importante la innovación. Tsunami del 2010. Esta fue una crisis de proporciones para la institución, para la Armada de Chile. Este es el astillero ASMAR, nuestro principal astillero reparador y constructor. Después del tsunami del 2010 quedó hecho un desastre. Si ustedes ven donde están todos esos números, es porque hay
un accidente grande. El número 9, que está arriba a la izquierda, es un dique. Ese dique tiene que estar en el agua, está arriba del muelle. Estamos hablando de estructuras gigantes y de mucho peso. Si ustedes ven el 10 y el 8, son diques secos, están hundidos. Hay que reflotarlo. El número 11, ese galpón que ven ahí, que se ve como una grúa, ese galpón está montado arriba del muelle, pero adentro tiene un submarino. Era un submarino que estaba en reparaciones. Y producto del maremoto, quedó montado arriba del muelle. El 2, ven un buque negro ahí sobre el muelle, ¿no? Yo les mostré antes la varada de unidad naval. ¿Se acuerdan de esos 3 buques navegando en el estrecho de Magallanes? Uno de esos buques está arriba del muelle. Debería estar en el agua. Bueno, esta tarea, esto fue una crisis, definitivamente. Y aquí se designó, en esa época, a un contraalmirante para que resolviera este problema. Y realmente el trabajo que se hizo fue tan espectacular que ese oficial tuvo que dar conferencias en muchas partes, partiendo por el Colegio de Ingenieros aquí en Chile, pero le pidieron en conferencias en Estados Unidos, en Panamá, en muchos lugares, tuvo que ir a dar conferencias de cómo hicieron la recuperación de todo eso y sobre todo en el tiempo. Fue un trabajo enorme, y si ustedes me preguntan cuál era la cualidad que tenía la persona que estuvo a cargo, porque me tocó trabajar con él un año, la facilidad para relacionarse. Una persona alegre, pero sin duda su facilidad para relacionarse. El trabajo en equipo fue vital en esta crisis, vital. Los espartanos nos enseñaron un concepto que es súper importante en las crisis. ¿Se acuerdan de la película 300, no es cierto? Bueno, aquí está un espartano con la lanza, el escudo, la coraza, que es lo que usaban acá adelante, el yelmo, el casco, el sifós, que era un cuchillo de doble filo, las grebas, que eran para proteger las tibias. ¿Qué creen ustedes que era lo único que el espartano no podía perder? No se podía dar el lujo de perder. ¿Qué creen que era lo único que no podían perder los espartanos? El escudo. Ustedes ven la imagen de atrás. El escudo protege del ataque externo, pero contribuye en otra cosa también. No solamente protege de los ataques externos, sino que protege de las estoy pensando como organización, protege de las deslealtades internas. ¿Y qué es lo que logra eso? Cohesión interna. Cuando usted tiene cohesión, no solamente, no es que evite, pero usted queda muy bien protegido de todos los ataques externos que le quieran hacer y también muy protegido de las deslealtades que puede tener dentro de la gente con la que trabaja. Y esto es importante. Cuando ustedes trabajen, sobre todo si están liderando, si no hay risa en tu organización, preocúpate. Consideraciones en las crisis. Una muerte hace la diferencia, lo que les comentaba. Recomendación, preocuparse de la familia. El día que yo entregué el mando, a fin de año, en diciembre del 2008, los invitados de honor a mi entrega de mando fue la familia de Miguel Fica. Eso creo que es súper importante, cuando tengan pérdida de vida humana, la familia. Actuar éticamente, lo que hablábamos, acuérdense, Scott Waddell, el del submarino atómico, con la verdad. Porque si ustedes hablan con alguna mentira, van a tener que después, para ocultar esa mentira, una segunda mentira, una tercera, una cuarta. Asesorarse. Y en este sentido el líder tiene que tener una cierta cuota de humildad. Acuérdense, el líder no lo sabe todo. La inteligencia colectiva es más que la inteligencia individual. Asegurar la fuente de información. Hoy día ya ustedes son mucho más conocedores que yo del tema, pero entre las fake news, etcétera, es difícil hoy día tener información fidedigna, útil. La inteligencia, que muchas veces se malinterpreta, la inteligencia significa información útil. Llega toda esta cantidad de información, yo filtro y me quedo con información, le entrego a mi jefe la información útil, lo que realmente sirve, sobre todo en las crisis. Asumir la responsabilidad. Tiene que asumir la responsabilidad y va a quedar muy bien parado frente a la gente que trabaja con ustedes. Es un trabajo en equipo. Si hay prensa, un solo vocero, ojalá de carácter sereno. Súper importante. Las crisis, puede que ustedes tengan una organización que no sea solamente una crisis a nivel interna,
sino que tienen que generar una crisis a nivel de la comunidad. Y van a tener la prensa encima, las redes sociales encima. Así que es importante tener una sola persona que hable con la prensa. Sacar experiencias ahora y corregir de inmediato. Eso es súper importante. Nosotros, a raíz del tsunami del 2010, la Marina tuvo que cambiar totalmente el eje que traía. La Marina tiene una proyección, una planificación estratégica a 12 años y se va cumpliendo en forma bastante acuciosa. Ese producto del maremoto, la planificación se tuvo que modificar completa, porque esto nos afectó mucho. Y por lo tanto, por eso que es importante, pero sacaron las experiencias de forma inmediata y ustedes van a la base naval de Talcahuano hoy día y es otra base naval. Se sacaron las experiencias, evidentemente, y las construcciones, todo se empezó a hacer considerando los problemas que habíamos tenido con el maremoto. Innovar es la solución, que ya lo habíamos conversado. Y en una crisis siempre háganse la siguiente pregunta: ¿estoy haciendo mi mejor esfuerzo? Inicialmente yo apoyo con todo. Hay que apoyar con todo, después voy quitando. Si es que sobra, voy quitando. Pero yo en una crisis tengo que hacer el mayor esfuerzo. Es una pregunta que hay que hacer. ¿Estoy donde tengo que estar? Yo de repente estoy en una crisis, estoy en mi oficina, controlando la crisis y tal vez no me sirve estar en mi oficina. Tengo que ir a terreno. ¿Le estoy reportando a quien tengo que reportarle? Eso es súper importante. Tal vez no basta solamente con el jefe. Como les digo, tal vez esto tiene un impacto externo hacia la comunidad, hacia el gobierno, hacia otras personas. La prensa y las redes sociales merecen especial atención. Eso es súper importante también, lo que habíamos conversado. Y lo otro que es súper importante es que siempre hay una oportunidad para agravar más la crisis. ¿Por qué? Producto de las malas decisiones. Por lo tanto, piensen bien en una crisis. Por eso es que es importante el trabajo en equipo, porque la posibilidad de que usted agrave más todavía la crisis existe. El liderazgo es la proyección de sus personalidades. Si todos los que están acá llegan a una posición de líderes, vamos a tener líderes todos con personalidades distintas, distintas formas de liderar. Por lo tanto, todas las copias son malas. No hay que tratar de copiar al de al lado. Es la proyección de mi personalidad. ¿Qué requisito? Y uno dice, ¿y qué cualidades tengo que tener? Ojalá, como le digo, que usted esté feliz, esté contento. Eso le va a permitir que todo el resto se le haga súper fácil. Y si quieren, ahí hay un test de personalidad gratis, saber un poco de su personalidad. Este no es el único, pero este es un test que uno lo obtiene en internet, lo ocupan mucho en el ámbito de la defensa, los norteamericanos, y dentro de todo es bastante acucioso. Hay una parte que es gratis, pero ustedes pueden pagar, no es caro, y pueden obtener un test mucho más completo de la personalidad de ustedes. Puede que no sea perfecto, pero está. Y les recomiendo estos dos videos. Conocer el cerebro va a ir mejor, que se lo había mencionado antes, y Cambiando el mundo. Caso que no lo hayan visto, del almirante McRaven. Este video es muy bueno y les muestra la realidad del mundo al que ustedes van a ir a trabajar. Véanlo. Él tiene un libro que se llama Hacer la cama. Hacer la cama. Pero es muy bueno. El libro y el video está relacionado con el curso de Fuerzas Especiales que él hizo en la Armada de Estados Unidos. Se los recomiendo. Y por último, y ya con esto estoy terminando, si ustedes quieren, aquellos que quieran instruirse, conocer más del mundo del liderazgo, yo les recomiendo esos 12 libros. Hay muchos más, evidentemente. Pero por lo menos de algunos libros que yo he leído, estos me han llamado la atención. Y se los recomiendo porque realmente son excelentes. Aquí hay dos, este de los marinos, estos dos marinos, incluso el del Turn the Ship Around, es en un submarino que está evaluado como el peor submarino de la flota. El peor submarino de la flota. Y cuando llegó el nuevo comandante, cambió su estilo de liderazgo. Incluso sus pares le decían, oye, lo que estáis haciendo, porque era un submarino atómico, lo que estáis haciendo es súper peligroso. No importa, pero yo soy convencido de que esta es la forma que tengo que liderar. Y de ser el último submarino de la flota evaluado, pasó a ser el primero, y así estuvo durante los próximos 3 años. Es muy entretenido.
¿Quién se ha llevado mi queso? Ese, especialmente en el ámbito de los negocios, mi sugerencia, ustedes que trabajan en ese ámbito, lean por favor ¿Quién se ha llevado mi queso? Es extraordinario, ese libro es extraordinario. Así que aquí les dejo, y de Simon Sinek también, Start with Why, ¿por qué los líderes comen al final? Así es que se los recomiendo. Y la manera de Shackleton, aparte de que es una verdadera clase de liderazgo, es una odisea que vale la pena conocer. No puedo entrar en detalles por un tema del tiempo. Y finalmente, lo que les quiero, vuelvo atrás. Acuérdense, nuestro cerebro no ha cambiado. No ha cambiado. Hasta el día de hoy sigue teniendo los dos mecanismos que le había mencionado antes. Amenaza, recompensa. Por lo tanto, toda la tecnología que ustedes le quieran poner sigue teniendo amenaza, recompensa. Sigue funcionando así. Por lo tanto, es súper fácil para un líder tener estresada a la gente con la que trabaja. Es súper fácil. Porque además esa gente, aparte de estar, dicen que nosotros estamos aproximadamente un 70% de nuestro tiempo trabajando. 70% de nuestro tiempo lo pasamos trabajando. Imagínense el impacto que tienen los líderes sobre la gente que trabaja con ellos. Y acuérdense, una condición básica, a mi juicio, si es que quiero pretender liderar, relaciones humanas, capacidad para relacionarse con la otra persona. Si yo no tengo esa capacidad, soy débil en esa capacidad, trabaje sobre ello. Fundamental. El estado anímico, el estado mental. Tengo problemas. Hay formas de buscar, de ir tratando de superar los problemas, porque evidentemente todos tenemos problemas. Pero traten de superar esa condición, porque estando con problemas, estando con la cabeza estresada, va a ser difícil que puedan liderar bien. Protege tu cerebro, que ya lo conversamos, y finalmente siempre se está a tiempo de aprender a liderar, siempre. Lo que dijo Tomás Carlyle, que uno nacía para ser líder, eso no es efectivo. No es efectivo. Todos, si se lo proponen, pueden liderar. No está dado para nadie. Sé feliz y liderar se te hará fácil. Ojalá que les haya hecho un poco sentido de lo que conversamos, esta frase. Y por último, ahí está mi email, por si quieren hacer después por email alguna pregunta, ningún problema. Así que, no sé, Rodrigo, me paseo, ¿no? Muchas gracias, Arturo, por tu excelente presentación. Ahora tenemos una instancia de algunas preguntas. No sé si alguien en la platea quisiera consultar algo. Sí, perfecto. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, quisiera recordarles que en la recepción se les hizo entrega de una encuesta que es para la Armada. Entonces, para que la puedan completar, los que no alcanzaron, les cuento que tenemos encuestas disponibles en la recepción, pueden ir y retirarlas. Y cuando termine la charla, pueden dejarlas igualmente en la recepción, ¿ya? La forma en que vamos a hacer las preguntas es que primero vamos a partir por los que estamos acá presentes y luego vamos a dar paso a todos los que nos están viendo por Zoom. ¿Ok? Bien. ¿Quién tiene una pregunta? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, me surgieron dos pequeñas preguntas. La primera es que nos comentó sobre el liderazgo durante la presentación y a mí me surgió la duda que normalmente uno en la vida no siempre está muy arriba en las cadenas de mando, sino que puede estar a cargo de un grupo de personas, pero puede estar con personas que estén a cargo de uno. Entonces, ¿cómo uno puede liderar bien a un grupo si a uno no lo lideran bien? ¿Cómo los puede guiar a cumplir esos objetivos si ya el líder que está a cargo de uno no sabe visualizarlo o no sabe llevarte a ti a ellos? ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. Cristóbal, lo que entiendo es que lamentablemente tu jefe no es un líder, porque no existen los buenos líderes, no es líder, y tú sí tienes una influencia con la gente que está a cargo tuyo. Exacto. ¿Cómo logro guiar a mi equipo si yo no soy bien liderado? Mira, la única forma que yo veo, o sea, no la única, pueden haber varias, pero yo creo que
tratar de buscar el momento adecuado para conversar con la persona que está arriba. Porque finalmente él igual dirige, él igual es el que guía, el que lidera. Entonces, si yo no logro cambiar la condición de él, al menos mantente liderando a tu gente, porque eso ocurre, en las empresas ocurre. Hay gente que no son líderes, pero son líderes formalmente. Pero efectivamente ellos lideran dentro de su grupo de colaboradores, son líderes. En las empresas de repente hay muchos líderes. Lo mismo que mencionas tú, que en diferentes grupos hay gente que destaca, y eso es muy bueno. Pero si efectivamente te va mal en la cadena hacia arriba, hay que mantenerse fortaleciendo al menos el grupo que está trabajando contigo. Entiendo. Y lo otro, no sé si nos podría compartir un poco cómo enfrentó esa situación en la que murió la persona que estaba a su cargo, cómo usted logró subir los ánimos de su tripulación y el cómo logró que siguieran con la misión adelante. Sí. Y también me gustaría, si no es mucho pedir, que también nos compartiera un poco cuando usted consideró durante su vida como marino que se dio cuenta que no estaba tomando buenas decisiones, que no estaba liderando como corresponde y aprendió. Si nos podría compartir una experiencia, lo considero que también es bueno conocer el otro lado de la moneda. Gracias. Muchas gracias. Mira, lo primero es que cuando me llegó la noticia, porque yo me enteré por comunicaciones de que había fallecido, como les dije, fue el día más triste de mi carrera. Así que, siendo súper honesto, me fui a mi camarote, unos lagrimones rápidos, y de ahí reunión con toda mi dotación, al tiro. Y le dije a mi dotación que si teníamos una pega que hacer antes, teníamos una misión, un objetivo que cumplir, ahora teníamos que esforzarnos el doble para que esa misión y ese objetivo se cumpliera, y además, por lo menos, para que se justificara el sacrificio de Miguel Fica. Por eso que eso tuvo un muy buen efecto en la votación, y efectivamente seguimos haciendo toda el reaprovisionamiento de las bases. Y de lo que sí me preocupé es que cuando llegué a Punta Arenas, yo llegué a Talcahuano después, como 4 meses después. La familia de él era de Talcahuano. Así que la primera actividad que desarrollé llegando a Talcahuano fue ir a ver a su familia. Y eso fue súper bueno. Así que yo te diría que lo primero en ese caso es enfrentar al grupo, no enfrentar, sino que reunirse con el grupo al tiro, y tú te tienes que encargar de reactivar el ánimo. O sea, es fundamental. Sobre todo que esas maniobras son complejas. Reaprovisionar bases en la Antártica, hay un tema de temperatura, hay riesgo involucrado. Entonces, por eso que es súper importante que la gente esté conectada 100%. Así que yo diría que de esa forma. Y efectivamente, yo creo si el otro lado de la moneda, cuando yo he sentido que he estado liderando mal, más que liderar mal, lo que me pasó una vez es que se me acercó un oficial a mi oficina y me hizo ver de que yo estaba gestionando mal la logística. Entonces, y me hizo ver en mi oficina que cómo estaba gestionando yo la logística, lo estaba haciendo mal. Entonces y era un oficial muy, muy capaz, y efectivamente yo me di cuenta que tenía razón. Y él me llevó finalmente a buscar la solución de cómo hacer una mejor gestión. ¿Listo? Y fue una visión de él, no fue mía. ¿Listo? ¿Qué creo que yo tal vez contribuí a que al menos existía el clima, el ambiente laboral, para que esa persona tuviera la confianza de ir a mi oficina y decirme, ¿sabe qué? Y yo era su jefe, lo está haciendo mal. Está gestionando mal la logística. Y tenemos mucha plata porque fue un año que yo estaba de comandante de la aviación naval. La Marina, la aviación naval es la que mueve todos los helicópteros, los aviones. Yo estaba de comandante de la aviación naval. Y la verdad es que teníamos hartos recursos involucrados. Y no estábamos haciendo una gestión logística adecuada. Y me lo hicieron ver, y yo creo que eso es lo importante. Uno por lo menos tenga la capacidad de asumir de que uno no se la sabe toda y que uno efectivamente puede cometer errores. Es súper importante. Y créanme que yo seguramente he cometido errores todas estas veces. Y los que deben saber eso son los que trabajaron conmigo.
En realidad tengo dos consultas. Primero, me gustaría saber que no fui capaz de reflexionar muy bien cómo el tener solo un vocero, si es que hay prensa, nos contribuye a manejar la crisis. No entiendo eso. No es, perdona, no fui entonces muy claro ahí. No es que un vocero te ayude a manejar la crisis. ¿Listo? La crisis, si tú la vas a estar liderando y manejando con todo tu equipo de trabajo, con todo el grupo que está en esa organización. Pero es importante que quien habla hacia afuera de la organización sea una sola persona. Si no, ahí es donde se pueden producir los problemas. Ese es el mensaje que les quise transmitir. Y ojalá una persona que sea, como puse ahí, de carácter sereno, ojalá imperturbable. Porque la prensa, ustedes la han visto. La prensa, cuando ataca, ataca. Cuando uno los tiene encima, están encima. Y por eso que tiene que ser una persona súper serena, que tenga capacidad de autocontrol y que sepa manejarse con la prensa. Pero uno solo. ¿Listo? Y todo el mensaje que quiera transmitir la organización sea a través de esa sola persona. A eso me refería, no sé si te quedé claro con la respuesta, ¿no? Y la otra pregunta era que, más que nada era una opinión, ¿qué piensa usted que pasará en el futuro? Porque a lo largo de la historia, el cómo definimos lo que es el liderazgo ha cambiado y ha tenido diferentes teorías y las tendencias que vienen ahora, como el uso de las tecnologías, quizás me hace pensar de que quizás el liderazgo se va a perder un poco porque va a estar todo más con inteligencia artificial, etc. Entonces, quizás quería preguntarle a usted, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que viene en el futuro? ¿Cree que se puede perder? ¿Cree que vamos a tener otra definición de liderazgo? ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. Cristóbal. Mira, yo creo... Dos Cristóbal ahí de coincidencia. Yo creo que no, Cristóbal. Yo creo que el liderazgo va a seguir siendo lo que te decía ahí, contacto entre personas. Porque la máquina, la inteligencia artificial, incluso la generativa ahora, que Musk y Yuval Harari, que quieren detener estos 6 meses para tratar de regularlo y todo, dicen que cuando crearon la cámara fotográfica, los artistas dijeron, uy, sería todo con nosotros con esta nueva tecnología. Y no pasó absolutamente nada. Finalmente la cámara existió. La inteligencia artificial generativa tiene muchas capacidades, pero no tiene emociones, no tiene alma. La inteligencia generativa no es capaz de pensar en el futuro. O sea, cosas que el ser humano sí tiene. Por eso es que yo creo, y finalmente la máquina, uno es el que guía a la máquina. Uno es el que tiene muchas capacidades, pues la máquina, desarrollar muchas cosas. Pero siempre la máquina va a estar regulada por el ser humano. Y finalmente, yo creo que van a cambiar seguramente algunas profesiones. Posiblemente haya profesiones que se van a eliminar. Pero así como se eliminen profesiones, van a desarrollarse otro tipo de profesiones. Los libros de Yuval Harari son muy buenos. Tiene una trilogía muy buena. Y efectivamente, si bien es cierto, hay profesiones que se van a perder, pero hay otras profesiones que van a nacer producto de todo este avance tecnológico. La pandemia yo creo que fue un buen ejemplo. La pandemia sacó todo el delivery en forma masiva, creó una cantidad de puestos impresionante. Por eso yo creo que va a seguir siendo lo mismo, Cristóbal. Hola. Hola. Matías, me llamo Matías. Yo quería como consultarle desde el punto de vista personal suyo de cómo es el manejo emocional propio de un líder en una situación de crisis. Como recién nombró cuando habló el primer Cristóbal, que había entrado a llorar, o sea, un poco como unas lágrimas y salir, ¿cómo es ese manejo emocional de separar un poco lo que está pasando con lo que nos afecta? Porque igual el factor emocional de repente influye en cómo lideramos o decidimos ciertas situaciones. Mira, yo creo que depende mucho de las personalidades. Yo tengo una personalidad, soy bastante sensible, pero hay otras personas que no tienen tanta sensibilidad.
Por eso es que depende mucho cada uno. Yo creo que ahí no hay, no te podría dar una forma de cómo abordarla. Yo creo que lo que les decía, eso sí, cuando les conté el caso, yo creo que lo principal es la comunicación. Cuando se produce una crisis de ese tipo, es la comunicación inmediata con la gente que está trabajando contigo. Porque hay incertidumbre. La gente sabe que se murió un amigo, un compañero, y hay mucha incertidumbre. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir reabasteciendo bases, y la Marina, la Armada tenía compromiso. Teníamos que seguir, yo no tenía ninguna duda, tenía que seguir cumpliendo con la misión, teníamos que seguir reaprovisionando las bases. De hecho, ni siquiera pudimos estar en el funeral de Miguel, porque lo sepultaron finalmente en Talcahuano y nosotros seguíamos navegando en la Antártica. Entonces, por eso es que es importante cuando uno tiene algún tipo de crisis que afecta la sensibilidad del grupo, hay que reunirse al tiro con el grupo. Y hay que mostrarse fuerte, independiente que lo estéis pasando mal adentro. Yo creo que ahí está la clave. Uno, hacerse el fuerte. Exteriorizar que uno está resistiendo bien, pese a que por dentro se sufre. Porque perder una persona del equipo es duro, es súper duro. Me gustaría saber cómo usted enfrentaría a algún subordinado o empleado con el que, pese a tener muy buenas relaciones y comunicar muy bien con él cuál es el problema que tiene con este, aún así no termina cumpliendo su función. O sea, si yo tengo buenas relaciones con alguien y además me comunico muy bien, ¿qué pasa si él todavía no cumple con lo que tiene que hacer? Yo creo, Gabriel, que uno tiene que hacer el máximo esfuerzo de instruir y de hacer coaching con la gente que trabaja con uno, guiarlo, instruirlo, conducirlo. Pero llega un minuto, evidentemente, que cuando la gente no muestra interés, definitivamente ya llega un minuto que uno tiene que separarlo del equipo, porque definitivamente no está abogando para el lugar donde tenemos que remar todos. Entonces, si no entiende, definitivamente, a pesar de todo el esfuerzo que tú haces, hay que definitivamente separarlo del equipo. Ahora, hay que verificar bien que no haya otro problema. Por eso es que es importante conocer bien a la persona y conversar mucho con él, porque puede que el problema sea mucho más profundo y más grave. Y tal vez solucionando ese problema grave, la persona cambia totalmente. Por eso es que es súper importante, lo que siempre les repetí muchas veces aquí, el contacto con la persona, conversar. Incluso te puede llevar una sorpresa. El peor colaborador que tienes, el que siempre todo lo encuentra malo, puede que esa persona tenga un problema que basta mover un poco la manilla y el problema se soluciona. Perfecto. Yo a título personal voy a hacer una pregunta. Mi nombre es Alejandra. Hola, Alejandra. Gracias. Después de esta pregunta ya viene lo que es las preguntas por Zoom. Mi pregunta, tomando en cuenta que usted es miembro de las Fuerzas Armadas, ¿cómo cree que se manejó desde el punto de vista comunicacional, tanto interno como externamente, el conflicto del Beagle? Estamos hablando del 78. Sí. Mira, una de las cosas que en esa época no se quiso alarmar a la ciudadanía. Por eso que mientras está la Fuerza Armada desplegada en el sur, la gente en Santiago, en todas partes, seguía haciendo vida normal. Pero fue principalmente por eso que si hablamos de comunicación, ahí lo que fue justamente al revés. No se quiso comunicar, se quiso mantener, ojalá, lo más bajo perfil el tema, y que en Punta Arenas, por supuesto, la gente se da cuenta de lo que estaba ocurriendo. En Puerto William también se dan cuenta de lo que estaba pasando. Pero se mantuvo muy concentrado en el sur de Chile. No salió hacia otras partes del país. Y más que nada por eso, por no alarmar innecesariamente a la población. Por eso que hoy día están saliendo ya muchos libros respecto al Beagle, al conflicto del 78, a la casi guerra, porque estuvimos casi en guerra con Argentina. Finalmente, por la mediación papal no terminamos en guerra. Pero esa es la razón. Comunicación no hubo interés de salir a comunicar lo que estaba ocurriendo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a quienes nos están viendo por Zoom. Así que vamos a dar el pase a las personas que tienen preguntas. Buenas tardes ya, agradeciendo de antemano la excelente presentación. Yo tengo dos preguntas.
Las voy a tratar de hacer en una sola. ¿Cómo y qué tanto influye el entorno, la fluidez y tranquilidad urbana en la percepción de la felicidad? ¿O es que además hay que ser capaz de caminar feliz sobre los escombros? Y esto lo digo porque ¿qué tan potente tienen que ser las relaciones humanas, los amigos, la familia, como para ignorar las faltas o ausencias de paz social, ambiental, ciudadana, urbana, de delincuencia, por ejemplo, que es lo que está en boga hoy día? ¿Qué tanto influye el entorno en la fluidez y tranquilidad urbana, por ejemplo, en la percepción de felicidad? ¿Cómo afecta lo que estamos viviendo hoy en día? ¿O es que hay que, además, ser capaces de caminar sobre los escombros que estamos viendo? Sí, gracias. Bueno, el entorno afecta bastante, partiendo por las redes sociales. No es que yo tenga una animadversión con las redes sociales, pero muchas veces las redes sociales agravan los problemas de salud que hablábamos antes y los problemas de estado mental, estado psíquico. Porque ustedes ven en las redes sociales normalmente es éxito. Están los influencers, gente exitosa, todo es éxito. Entonces, cuando uno de repente le está yendo más o menos y ve en las redes sociales que a todo el mundo le está yendo bien, y lo dicen los expertos, los psicólogos, lamentablemente no contribuye en forma positiva al ambiente a mi estado anímico, a mi estado mental. Por lo tanto, el entorno sin duda que afecta mucho al tema personal, mucho. No sé, José Luis, si contesté la pregunta. Sí, claro. Las redes sociales afectan bastante porque aumentan y exacerban las percepciones. Pero yo hablo de salir a la calle. Uno está en su casa y en su entorno cercano, en un ambiente de tranquilidad y relativo control. Pero uno sale de la casa y como que cae a un hoyo de cosas que no son agradables y que perturban. Mira, José Luis, finalmente la formación. Yo creo que al final es la formación que a uno le dieron los papás, porque esa es la formación principal que hemos tenido nosotros. Eso yo creo que es, entre comillas, el arma que tiene uno para no contaminarse de repente de las cosas malas que hay en el entorno, en el contexto. Sin duda es la formación que le dan a uno en la casa. Quizás una breve reflexión para finalizar. Y la reflexión tiene que ver con que quedó claro a partir de lo que comenta Arturo, que como escuela de negocios y en realidad en nuestra vida tenemos muchas brechas de mejora siempre y cada día el tema del liderazgo va a ser más relevante. Y nosotros como escuela y en particular quienes como formadores de futuras personas que van a trabajar en la gestión, es un desafío muy importante hacerles ver que el liderazgo es un tema que se aprende. Y que es un tema que se adapta y que es un tema que tiene mucho que ver con la capacidad que tenga la persona en poder tener la disposición de ser líder. Dijiste una cosa muy relevante. Nadie nace siendo líder, se crea, ¿ya? Y muchas veces muchas personas piensan que no pueden liderar empresas, que no pueden liderar organizaciones porque creen que su personalidad no los acompaña o por etcétera, por su origen social, educacional, financiero, sea cual sea. Pero hay muchas veces que esos paradigmas se quiebran, ¿cierto? Y muchas veces eso lleva a que, de todas maneras, ser un buen líder, ser un buen gestor es una cosa que depende eminentemente de la persona, independiente del origen global, ¿ya? que puede tener. Yo sinceramente espero que a todos quienes nos acompañan en todo Chile, mucha gente, como también a quienes nos acompañan aquí, haya sido provechosa esta charla de Arturo y espero que estos mensajes que Arturo les dejó los acompañen para que intenten ser o formarse en algún momento como líderes. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Y una primicia muy importante y que ocurrió solo hace unas horas atrás. Nació mi primer nieto, Emilio. Así que estoy muy contento por eso. Doble aplauso.
En nombre del MBA PUCB y de la Dirección de Posgrado, le agradezco su asistencia, también a quienes nos acompañan en Zoom, y espero verlos en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien. Gracias por todo.